Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Delgado Flores y esta tarde vamos a tener una nueva sesión del ciclo de conversaciones de The Gustave Factory. Esta la hemos titulado provocadoramente como Otro Mundo. Otro Mundo no significa traído por los marcianos, o de ultratumba, o de cualquiera de los infinitos mundos que coexisten en el pluriverso del Doctor Strange. No se trata tampoco de hacer una referencia a Marvel, sino de hablar de este tiempo que estamos viviendo, pandemia mediante, donde tenemos un conjunto de transformaciones muy profundas de cara al surgimiento de eso que ya vamos conociendo como sociedad del conocimiento. Y digamos que es un marco para entender el emprendimiento gastronómico desde una manera un poco más en perspectiva. O sea, es mucho más, evidentemente es mucho más allá de la industria, es mucho más allá de la construcción de una cadena de valor o de formular un negocio, pero es un marco, digamos, de transformación tan profundo y tan completo que no considerarlo le va a limitar al emprendimiento la perspectiva de futuro y por ende la construcción de visiones que puedan escalarse y que puedan llevarnos a competir como empresas a escala global. En la escala global el tamaño no es que importe mucho, importan otras cosas que para garantizar el volumen de la operación. Importa más el talento, importa más la capacidad de tener una visión y de conducir el negocio de cara a esa visión. Importa más el propósito, definitivamente importa muchísimo más. Y el propósito nos mueve, nos mueve la escala. Entonces, cuando hablamos de eso, de emprender, de emprendimiento gastronómico en el contexto de surgimiento de la sociedad del conocimiento, es que decimos que eso que está surgiendo es otro mundo. Hay algunas cosas que se han transformado profundamente, pero hay otras que no. Las que no guían a las que se transforman, porque no todo, lo único permanente es el cambio, pero hay cambios rápidos y cambios lentos. Los cambios lentos los invito a que lo tengan, para que esto que vamos a conversar pues tenga un sustento en páginas, o sea, una serie de imágenes que nos ayuden a centrar esta conversación y hacerla mucho más efectiva. ¿De qué hablamos cuando decimos sociedad del conocimiento? De un cambio de época, en principio, para tener una expresión de síntesis de lo que implica que surja una sociedad distinta en el contexto de la modernidad, entendiendo además que la modernidad no arrancó ahorita, la modernidad que fue la guerra que enfrentó las confesiones en Europa, los católicos contra los protestantes, y que le dio forma a los estados nacionales más o menos como los conocemos hoy. De allí para acá contamos modernidad. Y contamos modernidad como proyecto civilizatorio, hegemónica, eurocéntrica, concentrada, con características constantes que podemos ver de cara al surgimiento de otras naciones más allá del eje Estados Unidos-Europa, que son el centro. Ahora, cambia la sociedad del conocimiento, cambia la globalización como la conocemos.
sí hace presión fuerte en muchísimos órdenes de la vida. Eh, yo suelo hacer una fábula al respecto que puede ser ilustrativo un poco del tono vital y personal que deberíamos tener los que no somos tan chamos de cara a este tema, de cara al surgimiento de la sociedad del conocimiento, de cara al cambio de época, de cara a más adentro del siglo XXI. Y es que cuando el meteorito cayó y el mundo se sumió entre tinieblas y se levantó una gran nube de polvo que ocultó el sol en toda la tierra, los dinosaurios buscaron a los más viejos para que les dieran su consejo. Y los viejos le dijeron, tenemos que aprender a respirar el polvo. No hay aire, respiremos polvo. Y la superficie, en la parte más cerca de la Tierra, había más aire. Menos o sea, la nube de polvo no alcanzaba hasta abajo. Y se fueron entonces adaptando a esta nueva situación y evolucionando. Se fueron haciendo más pequeños. El resultado es que de la caída de los meteoritos a ahora, los dinosaurios que evolucionaron los conocemos como pájaros. Y medimos en función de su octanaje. Entonces, esa es una manera un poco drástica de decir un cambio de época implica evolución. Eh, y en este caso, ¿evolución de qué tipo? Evolución de la forma de pensar, principalmente. Que es solo cambio tecnológico, pero es que hay mucha más tecnología fuera del aparato, fuera del gadget, fuera de estos dispositivos que utilizamos para transmitir, que dentro de ellos. Que es capaz de procesar operaciones cognitivas. Que tiene además una corteza cerebral con redes neuronales mucho más intrincadas. Es por la cucharilla. ¿Por qué? Porque la cucharilla más la sal más la sopa significaron por ahí al final del periodo cuaternario y con los primeros asentamientos urbanos, la posibilidad de garantizar ingesta 3 veces al día y la posibilidad de que comiera más gente y la posibilidad de tener de comer más y mejor. Eso hizo evolución, eso hizo evolución.
transformaciones de la forma de la forma de producir basadas en tecnología. La primera revolución industrial que implica por una parte una forma diferente de producir, pero también una forma de comprender al mundo. Y eso es un cambio de mentalidad. ¿Qué surge con la primera revolución industrial? La producción en serie, pero también surge la idea de que el universo es una gran máquina. Surge la idea de que al final todo funciona como un mecanismo de reloj, todo funciona como engranajes, todo funciona bajo una programación, con unos procesos que comienzan y terminan. Es decir, hace 2 siglos apenas que nosotros manejamos la idea de sistema y la idea de línea de producción. Arranca con la primera revolución industrial y el motor de vapor, pero se va a profundizar con la segunda, donde comienzan a surgir los grandes y se enchufa. Pues es decir, la fuente de energía es la electricidad. Ese mundo tiene una primera transformación cuando surge la computadora, cuando surge el computador personal. ¿Por qué el computador personal tiene tanto poder de transformación? Porque permitió compactar todo un conjunto de tareas de procesamiento de información que antaño se hacían en grandes unidades de procesamiento como redacciones de periódicos, despachos ministeriales, etcétera, a un dispositivo donde una sola persona puede hacer. ¿Qué tiene la cuarta revolución industrial? Que la cuarta revolución industrial tiene 3 factores diferenciadores. El primero es el tipo de comunicación que empodera. Empodera la comunicación dialógica mediada. Es decir, desde que en 2004 surge el blog y el blog cambia de tamaño, surge la manera de llevarlo todo a blog o a formas de programación colaborativamente en la creación de esto. Yo uso la computadora para procesar información, para hacer cosas con la información. El segundo factor diferenciador es que esa comunicación dialógica mediada que yo hago, que yo ejerzo, que yo practico, usando la tecnología, no es la computadora, es el teléfono. Pero es que ustedes dirán, pero el teléfono es como una computadora. Sí, pero con grandes volúmenes de información que soportan la cogestión, la cocreación, las redes, donde el que produce la información es el que la consume y hay una relación de tipo horizontal.
O sea, ¿qué implica todo eso? O sea, la confluencia de esas tres cosas nos dan la cuarta revolución industrial. O con N cantidad de duplicados in situ, es decir, tengo la fábrica donde tengo la impresora. Y la impresora me permite fabricar prácticamente lo que me dé la gana. Y la robótica avanzada y colaborativa que implica que todas aquellas operaciones que suponen iteración humana, que suponen repetir gestos, que suponen repetir posturas, que supone un puesto de trabajo donde que se repiten pueden ser automatizadas y al final pueden ser hechas por una máquina. Lo que todavía no funciona así es el servicio personal. Entonces tenemos que el mundo del trabajo, de la mano de la cuarta revolución industrial, nos está generando dos grandes picos. Por una parte, las industrias creativas, los servicios personales de alto valor agregado, y por la otra, los servicios de... Esos son, digamos, nuestros dos grandes bloques en materia del mundo del trabajo en el marco de la cuarta revolución industrial. Resumen con eso, que aquellas tareas repetitivas que solíamos conocer, que estaban asociadas a las grandes corporaciones, tienden a desaparecer, el funcionariado público tiende a desaparecer. Y eso es otro mundo. Eso implica una transformación grande e implica todavía mucho diseño. Cuarta revolución industrial son lo mismo? Pues no. Ahí hay una relación de contenido y continente. O sea, digamos que sociedad del conocimiento alberga adentro a la cuarta revolución industrial. Pero es un fenómeno más amplio, un fenómeno más complejo. Pero más complejo ¿en qué perspectiva? En la perspectiva de que se maneja un bien de capital intangible que llamamos información y que tiene valor en el momento en que se convierte en conocimiento. ¿Quién transforma la información en conocimiento? El que sabe. Que es el sector de industria el sector de comercio y servicios, un macrosector, un cuarto sector que se distinguía por el manejo de altos volúmenes de información. Por ejemplo, piensen en la década de los 60, ¿qué sector podía ser ese? El correo. El correo manejaba grandes datos de sus usuarios, el Estado,
el Estado que procesa, o sea, que procesa impuestos, que procesa direcciones postales, que procesa padrones electorales, etcétera, etcétera. Entonces, Matchloop entonces identifica y las llama industrias de la información. Estén en capacidad de transformar altos volúmenes de información en conocimiento, es decir, darle valor agregado. Año 69. O sea, el concepto tiene mi edad. Aguas abajo, ¿cómo llegamos a esta antesala de sociedad del conocimiento? ¿Cómo llegamos a entender la sociedad del conocimiento como como concepto aglutinador de un cambio de época? Desarrollo para la sociedad de la información. La Unión Internacional de Telecomunicaciones entiende la sociedad de la información como Internet más sus usos, banda ancha más su capacidad de empoderamiento de Internet. Pero no pasa de allí. Lo interesante de la tecnología, insisto, no es el gadget, no es la tecnología, es todo lo que la tecnología empodera. Y hay luego sigue la investigación. En el 2010 yo genero un modelo de sociedad del conocimiento buscando un poco ver cómo se integra esa diferencia entre la UIT, la comprensión de la tecnología de información y comunicación solo como dispositivo y sus prácticas. Entonces, esas cuatro cosas no necesariamente están ligadas al territorio y no necesariamente manejan una misma escala. Estos cuatro factores sirven para describir una cuenta en Twitter, pero también sirven para ver el tamaño, para comprender lo que ocurre en Facebook, el uso de Instagram, etcétera, porque es multiescala y no está asociado a territorio. Sin embargo, Internet está lleno de comunidades de habla. Las comunidades de habla, en la época en que Jürgen Habermas, filósofo alemán, las plantea como sociedades, las plantea como comunidades, las plantea como comunidades ideales, pero les coloca unas características. Dice que son comunidades integradas por ciudadanos
democracia liberativa es la democracia que se concibe a sí misma como gobierno del sentido común. Esa es una definición que Habermas le gusta, pero también es la definición de democracia que maneja Hannah Arendt. Y el sentido común surge, en este caso, está construido por la vía del consenso de orden sistémico. ¿Construido cómo? Por la vía de la deliberación. Si lo llevamos a un plano absolutamente simple, es la democracia que surge de la conseja que dice: popular. No es que la exime, es que va en otro canal. Y lo deseable en una sociedad contemporánea es que ambas confluyan. Pero en caso de tener que elegir una por otra, es preferible elegir el aprendizaje. En cuanto a economías del conocimiento, las economías del conocimiento se basan en valor trabajo. Y el valor trabajo es el valor generado por la operación de transformar información en conocimiento. El costo marginal tiende a cero y el beneficio marginal tiende a infinito. ¿Por qué? Porque se basa en valor trabajo. Y eso, señores, es regresar es regresar a los clases, es regresar por la vía por la línea del tiempo a Adam Smith y la ventaja es suficiente. O sea, al final del día puede ser que la escuela austríaca tenga mucho que decir en el surgimiento de una economía del conocimiento, de economías del conocimiento, que son economías donde los valores son patente, marca, valor agregado, satisfacción, servicio entregado, una fórmula química. ¿Dónde estriba la diferencia? Solo en la disciplina donde se hace. Piensen de repente, pónganlo ahorita en perspectiva. El otro día yo tenía esta conversación. O sea, conversaba con alguien sobre el emprendimiento gastronómico venezolano de la diáspora. Y les preguntaba: don Armando Escanone es ingeniero. Si ustedes siguen la receta, le va a salir un plato decente. Pero es porque están descritos el proceso de elaboración con lujo de detalle. De proporciones. Y esa es la sensibilidad básica, la competencia básica de un cocinero. Entonces, eso es capital de conocimiento. El libro de Escanone vale una fortuna.
en términos de todo el impacto que genera. Y eso es otro mundo, eso es sociedad del conocimiento. Y por supuesto, la tecnología. Quiero referir de pasada, uno es gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? El gobierno abierto tampoco es nuevo, el gobierno abierto se lo comenzaron a, surge en los 70 en Inglaterra, surge de experiencias de participación ciudadana en la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas de gobiernos locales. Se sistematiza, se asocia a, se hacen investigaciones y luego de cuentas, participación y colaboración, que es dialógico, que apuesta por la innovación pública, que fomenta el aumento del conocimiento, que empodera al ciudadano en la capacidad de toma de decisiones, que la implica en la toma de decisiones, y que usa para eso tecnología digital. Hay un evento que es marcador del gobierno abierto y que va a, que cuando los historiadores del futuro miren a esta época lo van a ubicar, y es la muy valiosa. Entonces la gente lo que hacía era llenarse de deuda tóxica. El caso es que todo el mundo lo sabía, o casi todo el mundo lo sabía dentro del sistema financiero internacional, pero era legal. Era legal y fue lesivo. O sea, la crisis del 2008 es una crisis sistémica, es una crisis del sistema financiero, pero realmente es una crisis de confianza. La respuesta a la crisis es el white paper de Satoshi Nakamoto. ¿Dónde hay dos principios? El principio del servidor en cadena, el blockchain, y el principio lo que implica eliminar el principio del tercero confiable y automatizar, dar seguridad y descentralizar cualquier tipo de decisión comunitaria, cualquier tipo de decisión pública. Bueno, eso significa otro mundo. Eso significa transformar las instituciones tal y como las conocemos hoy, que se basan justamente en eso, en el principio del tercero confiable, el principio de intermediación financiera, el principio del imperio de la ley,
meteorito. Y nos toca correr. Otro concepto al que me quería referir, ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes vienen de la mano de la necesidad de incorporar a la comunidad a la gestión de la sostenibilidad de la ciudad. Públicos, pero también son gestión de gestión productiva, tráfico, recolección de desechos, agua, calidad del aire. Es decir, la ciudad inteligente intenta ser una ciudad sostenible, automatizada por la vía de usando tecnología. Ahí se mezcla Big en Corea del Sur, después de la guerra de Corea y del surgimiento de esa nación. Hoy en día China tiene ciudades especializadas, pues, pero unas más informatizadas que otras. Ellos siguieron el modelo y ahí están. La ciudad coreana se transformó en Smart City en el momento en que usó la tecnología de manera ubicua, pero si no hay participación, y eso ya lo vimos en Corea, y eso se puede ver al informe de Liberty, al informe de Freedom House sobre libertad de Internet. En primer lugar está Estonia, en último está China, pero ambos países usan la noción de hipervigilancia. ¿Dónde está la diferencia? Que la hipervigilancia de Estonia puede ser auditada por cualquier ciudadano en cualquier momento. No así en China. Lo conjugan, gobierno abierto y ciudad inteligente, es otro modelo de gobernabilidad que hace presión sobre los estados nacionales tal y como los conocemos. Y eso es otro mundo. Sobre economía del conocimiento hay un factor que quería mencionar que también, si llegan que también lo pueden ver en la presentación, que es la idea de economía de la complejidad. Proyectamos al auditorio donde teníamos esa conferencia y lo sacamos vía YouTube. Y fue una conferencia muy buena, donde él respondió que la economía de la complejidad es una economía del conocimiento, apelando a Polanyi. Polanyi es un economista
Y ese saber hacer viene dado por eso, por cadenas de valor complejas que se intersectan. Ahora bien, Hausmann monta, junto con Fajardo, un informático, un observatorio, que es el Observatorio de Complejidad Económica de Harvard y MIT, donde generan un atlas de complejidad económica, un índice de complejidad económica y un estudio global que nos dice que el país con la mayor complejidad económica del mundo es eso no genera conocimiento, lo que genera es renta, o generaba. Hoy en día importa que la cadena de valor sea larga y cruce otras cadenas de valor para que haya know-how abundante al interior de la sociedad y tengas una economía de complejidad. En el caso de América Latina, las economías más complejas economía de la complejidad como economía de conocimiento. Hemos hablado de gobierno abierto y ciudad inteligente como espacios para la democracia deliberativa, empleando tecnología. Y además dándole proyectividad a comunidades de habla. O sea, pero ello hace parte de un contexto donde podemos enunciar algunas tendencias globales que podemos verlas. Pues. Hay una supone un ejercicio de bondad sobre la base de la visión compartida. Habría que ver qué tan utópicos resultan los objetivos de desarrollo sostenible. Pero cuando, pensamos que es utopía, pero cuando la pensamos en cuarentena, metidos desde nuestras casas, posiblemente no sea una utopía, sino una realidad concreta que nos está pidiendo la forma de gobierno más eficaz de cara al 2030. Hay nuevas formas de segregación, se requiere una nueva institucionalidad, hay un conflicto entre homogeneidades culturales versus afirmaciones nacionales y la tecnología está cambiando, está contribuyendo al cambio de la forma como se organiza el trabajo. En América Latina no es una excepción de este panorama. Se describen como Mañana es Hoy, Éxito Latinoamericano, Tecnología como Ideología, Creyentes versus Escépticos, La Región en Llamas y la Red Muerte y Resurrección. La diferencia entre uno y otro escenario, para hacerlo muy concreto, es que Mañana es Hoy
Es el éxito de base tecnológica y con todo, o sea, capitalizando todo el beneficio de la transformación. Tecnología como ideología es el presente del narcotráfico y el control que éste pudiera tener de la región. Y el cuarto escenario, la red muerte y resurrección, se conforman islas separadas de excelencia, de conocimiento, de confort, es decir, Elysium. Es un escenario tipo Elysium. Tiene zonas muy desarrolladas y zonas muy pobres colindantes. A volverse comunidades más pequeñas. Bueno, eso en líneas generales es el otro mundo que yo venía a describirles como marco general para el emprendimiento gastronómico. ¿Qué implica en términos concretos? Implica pensar, implica tenerlo presente a la hora de diseñar el emprendimiento. Es decir, usar tecnología, pensar globalmente, construir visiones que sean globales y que tengan impacto en términos de sostenibilidad.